Sin votos en contra, el Senado ratificó a Jorge Abot como el nuevo fiscal nacional. Gobierno y oposición votaron en bloque tras escuchar sus argumentos en la Comisión de Constitución, donde aseguró que se inhabilitaría del caso Penta porque su primo hermano y ex canciller Alfredo Moreno puede llegar a la presidencia del cuestionado grupo económico. Porque esto es noticia. Tomamos contacto desde el Congreso con el senador del MAS, Alejandro Navarro. ¿Cómo está, senador? Buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Gabriela. Senador, ¿qué lo hizo usted cambiar de opinión respecto a la figura del fiscal Abot? Usted hace algunos días atrás cuestionaba precisamente el parentesco del senador con del fiscal, con el ex canciller Moreno, y hoy día usted votó a favor de la designación. Gabriela, durante los días anteriores, el debate necesario, porque el Senado no es un buzón, es decir, aquí no se envía el nombre y la propuesta o la alternativa del Senado es votar a favor o votar en contra. Se hace una evaluación. Y yo hice dos planteamientos. Uno, que frente al tema Penta, dado la situación de Alfredo Moreno, el fiscal Abot, si era electo, debía inhabilitarse. Ese requisito se cumplió, lo anunció hoy día en la mañana. Y en segundo lugar, de que debían estar garantizados los votos de la oposición, de la derecha, porque no bastaban los votos de la nueva mayoría, porque eso podría conducirnos a una nueva derrota después de la derrota del Contralor General de la República, situación que durante el desenvolvimiento del debate quedó muy claro. Es decir, Gabriela, se cumplieron los dos requisitos que yo planteé muy fuertemente los días anteriores, quedando como resultado la necesaria acción de más fraternidad con el gobierno, terminar con el secretismo que solo le ha traído dolores de cabeza al gobierno en nominaciones. En este caso, la presidenta estuvo asertiva. Se despejó una duda, pero quiero decirte que quedaron daños colaterales, porque el debate interno dentro de la nueva mayoría fue duro. Senador, por lo mismo, ustedes ¿tenían mayor consenso como Senado para el nombramiento del fiscal Morales para asumir en la Fiscalía Nacional? ¿Les tomó por sorpresa que finalmente la presidenta nombrara a otro que quizás no era de tanto consenso como se pensó en un primer momento? Efectivamente, yo creo que la totalidad del Senado, gobierno y oposición, la nominación de Abot fue sorpresiva. Abot, del 1 al 5, en el número de votos de la Corte Suprema era el último, si bien en el oficio aparece en primer lugar por orden alfabético. Y creo que la presidenta lo que tuvo a la vista es que la petición original del gobierno, como lo dijo Andrés Saldívar en el hemiciclo, dijo, nos pidió buscar un nombre de consenso y eso hicimos. ¿Y por qué Morales era de consenso y Abot no era de consenso? Eso habría que preguntárselo, Gabriela, a quienes hicieron ese esfuerzo, que entiendo fue Saldívar, fue también Girardi, fue Quintana, en torno a buscar un hombre que efectivamente después de esa búsqueda quedó más bien de que se buscaba un fiscal que no iba a investigar a los pertenecientes al sector de Saldívar, al sector del PPD. Se generó una imagen en torno a que se buscaba un fiscal que iba a ser más blando en la investigación sobre las platas políticas. Y creo que la presidenta percibió bien eso. La presidenta no hizo caso a eso, quiso salirse precisamente de este acuerdo entre un grupo de senadores y por eso entonces tomó la determinación de nombrar a Jorge Abot. No puedo hablar por la presidenta. Pero podría ser una teoría, ¿no? Por cierto que sí, es un escenario altamente probable, porque los porfiados hechos, porque la política, Gabriela, o en política, las cosas no son como parece que son. Y pareció de que esta búsqueda había redundado en un acuerdo que en definitiva podría tener la premisa de que las investigaciones que involucrara a diversos sectores, incluyendo la derecha, el nominado pudiera tener una actitud distinta. No es el caso de Morales. Yo creo que no tuve participación en ninguna conversación, pero creo que, dado los antecedentes de Morales, esa era una tesis también poco creíble, independientemente de la voluntad de los senadores. Lo importante, Gabriela, mira, es que ha habido unanimidad y yo espero que este veranito de San Juan, porque así es, dure, porque uno lee las declaraciones de los presidentes anteriores, particularmente Sebastián Piñera, Jim Peter, duro conflicto con Chaguán respecto a quién tiene la culpa cuando las cosas no andan. Y en este sentido,
el fiscal nacional tiene una dura tarea respecto de las propias cifras que se entregaron. 90% de los delitos contra la propiedad no se investigan, son archivados. Sobre eso le quería preguntar precisamente, senador, ¿qué le parece que la designación de este nuevo fiscal se haya centrado en el debate sobre si van a investigar o no a los políticos que están involucrados en posibles financiamientos irregulares de campaña y no en la labor persecutora que debe tener un fiscal nacional, sobre todo cuando uno de los principales problemas de la ciudadanía, y así lo dicen las encuestas, es la seguridad ciudadana? Gabriela, qué duda cabe, todas las encuestas dicen seguridad ciudadana, hay incertidumbre, hay temor en la ciudadanía, y en especial tanto con los delincuentes comunes como también los delincuentes cuello y corbata. Ese debate no estuvo en los días previos en el Senado, pero está vigente en la ciudadanía. Quiero decirte que mucha ciudadanía está pendiente de que no le hagan el portonazo, o en particular que no vuelvan a sufrir otro robo reiterado. Esto era más bien en un sector político, pero que permeaba mucha ciudadanía, porque la gente percibe que el gobierno y el Congreso están contaminados, están cuestionados, están investigados, y por tanto el Ministerio Público, y que fue el resultado positivo de esta votación, no se contaminó. La Contraloría, tuvimos contaminación, el rechazo ha abierto un debate complejo para la Contraloría. El resultado final es de que al menos el Ministerio Público, con esta unanimidad, con un candidato sorpresa de la presidenta, hay garantías de que va a investigar, y yo espero que no le tiemble la mano a Abbott para perseguir a los delincuentes comunes, a los delincuentes de cuello y corbata y a todos los que en política estén siendo investigados por financiamiento ilegal, que no hagan ningún tipo de discriminación. Está en juego su credibilidad y la credibilidad del Ministerio Público. Senador, finalmente nos quedan 30 segundos. ¿Se fortalece la imagen de la presidenta con esta votación del fiscal nacional, como era el propósito de la moneda? A mí no me gusta el secretismo de la monarquía presidencial, Gabriela. La presidenta en esta ocasión actuó sola y actuó asertiva. En otras ocasiones, este tipo de decisiones ha terminado mal. En esta ocasión terminó bien, pero ello no es precedente para que efectivamente no se converse con fraternidad entre el gobierno y sus senadores, sus ministros y sus senadores, que en este caso, todos lo saben, no ocurrió. Muy bien, pues senador Navarro, le agradecemos por el contacto, que esté muy bien, buenas noches. Nos separamos brevemente, usted puede compartir sus impresiones, ya lo sabe, hashtag Esto es Noticia, volvemos enseguida con más. $200 locatarios del tradicional Mall del Mueble en el barrio Franklin se quedaron sin sus fuentes laborales. Temprano en la mañana fueron desalojados porque en esos mismos terrenos la empresa Walmart construiría un supermercado líder. Frustración entre los comerciantes que acusan no haber sido informados de la medida. La empresa se defiende asegurando que la controversia está zanjada por un fallo judicial, luego de que por más de 12 años el lugar fuera ocupado de forma ilegítima. Nos vamos a contactar precisamente con el barrio Franklin. Ahí nos espera Rodrigo Michea, vocero de los locatarios del Mall del Mueble. Rodrigo, muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches. Rodrigo, entiendo que ustedes sostuvieron una reunión con representantes del municipio para ver la posibilidad de que la empresa los deje estar un tiempo más en este lugar y así buscar otro lugar donde ubicarse. ¿Ustedes estarían contentos con esa determinación o insisten en quedarse en el barrio Franklin? Primero que nada, nosotros tenemos súper claro que el terreno nunca ha sido de nosotros, que es un terreno que pertenece a la empresa Walmart. Nos vimos afectados en esta situación ya que en una demanda que realizó la empresa Walmart a Inmobiliaria Carmona, nosotros éramos los subarrendatarios de Inmobiliaria Carmona. Inmobiliaria Carmona salió del recinto, pero quedamos nosotros a la deriva. Ahora, si tú me preguntas, hay que ser claro y enfático en decir que la ley 18.101 en su inciso 11 dice que es responsabilidad del demandante, en este caso de Walmart, notificarnos a nosotros, cosa que nunca ha hecho. No era responsabilidad, disculpa Rodrigo, no era responsabilidad de esta inmobiliaria que estamos hablando de que ellos le notificaran a ustedes porque ellos tienen el contrato de arrendamiento con los locatarios. De hecho, cuando Walmart saca un comunicado diciendo que el 2013 la inmobiliaria Carmona fue notificada de este fallo, la inmobiliaria Carmona, con fecha posterior, siguió firmando contratos de arriendo. Por lo tanto, nosotros como locatarios no estábamos en conocimiento de esta resolución judicial, sino que nos encontramos de un corto tiempo a la fecha con este conflicto. O sea, nos vimos tremendamente afectados. Hoy día fuimos desalojados
de una forma que nosotros llamamos ilegal, ya que el documento que el receptor judicial tenía que dejar o mostrar como oficio de desalojo no existía. Se estaban basando en un documento antiguo. Por lo tanto, aquí hubo un desalojo, y que quede claro que hubo un desalojo ilegal. Pero ustedes tienen el conflicto principalmente con la empresa Walmart o con la inmobiliaria. Ustedes, ¿quién les tiene que responder a ustedes porque los sacaron de ese lugar? Mira, la verdad que actualmente, al día de hoy, quien debería negociar con nosotros una salida pacífica o una permanencia dentro del recinto es la empresa Walmart, porque en ella recae hoy en día la responsabilidad de notificarnos a nosotros. ¿Me entiende? ¿Y qué pasó con la inmobiliaria? ¿Ustedes han tenido algún contacto, alguna respuesta por parte de ellos? Que finalmente podríamos hablar de un supuesto engaño en estos 12 años cuando ellos seguían arrendando estos locales, cuando ya había una determinación de que el terreno pertenecía a Walmart. Claro, esa es una responsabilidad que tiene la inmobiliaria. Lo que yo sí tengo claro es que la inmobiliaria en su momento sí le adjuntó a la carpeta del tribunal un escrito diciendo que nosotros éramos subarrendatarios y teníamos que ser partícipes de un juicio. O sea, que Walmart tenía que a nosotros demandarnos, y eso nos fue acogido por el tribunal porque el tribunal dijo, no nos reconoció como tal, a pesar que la empresa sí estaba presentando un documento que sí decía que éramos subarrendatarios. Rodrigo, pero lo cierto y la situación que a ustedes les afecta en este momento es que el mall del mueble está cerrado, las cortinas fueron selladas con soldadura y me imagino que muchos de los productos que ustedes vendían en el lugar se quedaron ahí. ¿Qué solución les han dado hasta el momento? Mira, nosotros tenemos presentado, nuestro abogado Rodrigo Román presentó hoy día un recurso de amparo económico en la Corte, que ojalá se resuelva a favor de nosotros. Ciertamente los muebles están retenidos adentro. Es responsabilidad de Walmart también dejar que aquel que quiera sacar sus muebles los pueda sacar. ¿Ya? ¿Me entiendes? No de una forma como ellos quieren hacerlo, botándolos hacia afuera, porque ahí el daño patrimonial de las personas recaería. Mira, de esta fuente laboral, aquí hay más de 2.000, si es que no más de 3.000 personas que quedarían sin su fuente laboral. Hay muchos pequeños y medianos empresarios que tendrían que empezar ya a despedir personas porque no podrían sostener, no teniendo locales, la capacidad de tener trabajadores en su empresa. Y la posibilidad de que ustedes sean reubicados en otros lugares, en otros terrenos, se habla, por ejemplo, de la comuna de Quilicura. Lo que pasa es que a la comuna de Quilicura se fue un grupo pequeño de personas, pero no cambiándose el molde del mueble hacia allá, sino que gente que tenía locales acá y vio una alternativa de negocio allá, pero de todas las personas, un promedio de 10, 15 personas, no más que esas, se fueron hacia allá. ¿Quién les debería a ustedes entregar una solución? El municipio entiendo que tampoco tiene mucha potestad en este asunto porque es un tema entre privados. Muy claro, es un tema entre privados, pero si tú analizas el impacto social que te repercute esto en estos momentos, ya las entidades públicas o las entidades del Estado sí deberían hacerse parte, porque al menoscabo de las personas de su fuente laboral, tienes que analizar la cantidad de personas que dependen de nosotros, los talleres, los insumos, las empresas que le compramos. Por lo tanto, quien diga lo contrario está equivocado. Esto sí va a afectar la economía de un país, sin considerar el impacto urbano que te va a producir. Que el mall del mueble aquí desaparezca, te pongan un supermercado, tarde o temprano va a matar el entorno de este barrio. Rodrigo, y la determinación por parte del municipio de intentar conversar con Walmart, y estoy leyendo la información que nos llega precisamente desde la Municipalidad de Santiago, conversar con Walmart lo antes posible para que les den un plazo para seguir trabajando en el lugar y reinstalarse en otro. ¿Podría ser una solución por un momento ustedes permanecer ahí o lo que ustedes están solicitando en definitiva es quedarse para siempre en el barrio Franklin? No, bajo ningún punto quedarnos acá porque tenemos claro que el terreno no nos pertenece. Ahora, esta solución, yo creo que esto no tuviéramos que llegar nunca a este tipo de enfrentamiento, porque si hoy día fue el desalojo, el día de ayer hubieron unas manifestaciones que con la fuerza pública, donde hubieron detenidos, donde hubieron golpes, y eso nunca quisimos. O sea, nunca uno pretende llegar a estos niveles. Sí pretendemos sentarnos en una mesa de diálogo con la gente de Walmart y algunas entidades que nos respaldan, ya sea la misma municipalidad que está como garante. Nos quedan, Rodrigo, disculpa, nos quedan 30 segundos. ¿Dónde les gustaría quedarse a ustedes? ¿En qué lugar, cuál lugar sería el ideal? Lo ideal sería dentro del entorno de este sector, ya que los clientes saben que este es el barrio donde se negocia, donde se compra. ¿Y hay terrenos disponibles? ¿Hay terrenos disponibles? Hay algunas conversaciones
que pueden llegar a buen término y esperamos que así sea. Muy bien, pues Rodrigo, te agradecemos por el contacto desde el barrio Franklin entonces, representante de los locatarios del mall del mueble afectados por este desalojo que vemos en imágenes. Muchas gracias, que esté muy bien. No, muchas gracias a ti, buenas noches. Buenas noches. Pausa comercial, enseguida volvemos con más, espérenos. Desde hoy, el Cuerpo de Bomberos de Santiago contará con un nuevo simulador especializado en prevención y combate de incendios de gas natural licuado. El proyecto, impulsado por las empresas GNL Quintero y Metrogas, permitirá que todos los bomberos del país se capaciten en el manejo, prevención y control de emergencias asociadas al gas natural licuado y al gas natural. Estamos con el capitán Sebastián Rusi de la 5ª Compañía de Bomberos de Santiago. Muchas gracias, capitán, por acompañarnos en estas noticias. ¿Qué tan importante es que los bomberos de nuestro país a nivel nacional tengan la posibilidad de capacitarse en este tipo de emergencias que pueden suceder en un condominio, en una casa, en un conjunto de departamentos? A ver, yo te diría que fundamentalmente los bomberos de Chile en general hoy día tienen un nivel de capacitación altísimo. Y lo que hace hoy día este nuevo simulador, lo que hace es tener un peldaño más. Este es el primer simulador que existe en Latinoamérica. Y obviamente las empresas que tú mencionaste confiaron en los bomberos, particularmente en el Cuerpo de Bomberos de Santiago, que hoy día tiene un campo de entrenamiento de nivel mundial, y lo que hace este simulador justamente no solo capacitar a los bomberos, a nuestros bomberos, lo que hace este simulador es dar la oportunidad a las empresas, no solo en Chile, incluso en Sudamérica, en tener este simulador, este campo de entrenamiento a disposición de ellos. La industria de la energía en general está sujeta a riesgos porque son hidrocarburos, son combustibles que hay que saber manejarlo. En Chile el estándar de seguridad es altísimo y bomberos, en la alianza con estas empresas, lo que hace no solo es, como te decía, subir este estándar, sino que poner a disposición de la industria en Chile, de la industria en Sudamérica. Hoy día toda Sudamérica se va a capacitar a Estados Unidos, Houston o Boston, y lo que hace este simulador es replicar y mejorar esos simuladores, primero a una contingencia nacional, y segundo, y que es muy importante, es que en el idioma de español. Hoy día las industrias, los bomberos en Sudamérica se van a capacitar a Houston, a Boston, y el lenguaje en inglés, lo que obviamente se produce una pérdida de la capacidad que tenemos todos de aprender un idioma distinto. Entiendo que el costo de capacitación también para cada uno de los bomberos era muy caro si es que se iba a hacer a Estados Unidos, por lo tanto, claramente es una alternativa que se puede hacer precisamente en el país, tanto para los nacionales como para los latinoamericanos. Efectivamente, hoy día viajar a Estados Unidos y capacitarse en uno de estos simuladores es carísimo, no solo para los bomberos, y eso es importante. Las industrias también, por normativa o porque tienen un sentido o una exigencia desde el punto de vista de la seguridad altísima, ellos mandan a su gente a Estados Unidos, lo que produce un costo muchísimo más alto que tener la posibilidad de capacitarlo localmente. Pensando quizás en que bomberos tampoco cuenta con tantos recursos como para disponer para esto. Efectivamente, y el interés aquí es mancomunado, las empresas que confiaron en nosotros y nosotros mismos aquí tenemos la oportunidad de capacitar a todos los eslabones de la industria energética, especialmente el gas natural, desde que llega el GNL, que en este caso es este producto, llega al terminal de Quintero y termina en uso residencial, comercial. Todo ese eslabón, desde la distribución, la comercialización, por camiones, por los gasoductos, hasta los propios usuarios de casa van a tener la posibilidad de capacitarse en una industria que en sí es segura, y lo que hoy día estamos haciendo, tanto para nosotros como bomberos, como para todos los usuarios de la industria del gas natural, es tener una posibilidad más de agrandar o incrementar este nivel de seguridad y capacitación. Es una tranquilidad también para los consumidores de gas natural. Hace algunos meses, en agosto de este año, tuvimos una explosión en un condominio en la comuna de San Joaquín, que fue bastante importante, bastante agresiva, tuvo consecuencias también negativas para ellos. Es una tranquilidad que nuestros bomberos y que también las empresas estén al tanto de cómo reaccionar frente a este tipo de emergencias. Evidentemente, o sea, hoy día lo que busca bomberos, Cuerpo de Bomberos Santiago, es tener a todos sus voluntarios capacitados lo más posible. Hoy día la gama de emergencias que atiende el Cuerpo de Bomberos Santiago es altísima: accidentes vehiculares, obviamente incendios estructurales, materiales peligrosos, escapes de gas, y lo importante para nosotros es estar a la vanguardia de todo lo que tenga que ver con la atención de la emergencia. Y esa atención de la emergencia, en este caso, que es particularmente el gas natural, entre más estemos capacitados, entre más recursos y más herramientas tengamos, es mucho mejor, y obviamente esa tranquilidad se traspasa obviamente a nuestra comunidad. Cuando nos encontramos frente a una emergencia, claramente lo primero que hacemos es llamar a bomberos. Pero, como recomendación, ¿qué podemos hacer en ese lapso de tiempo en que tenemos una emergencia en nuestros hogares, llega bomberos, pero ya vemos que
la situación se está descontrolando? A ver, yo creo que como consejo general, porque obviamente cada emergencia es particular, Sí, claro. como consejo general, obviamente, básicamente no intervenir, porque si uno no sabe lo que está haciendo, en vez de amainar la emergencia, la puede agrandar y obviamente puede tener consecuencias también para la persona. Así que, pero para dejarte tranquilo, bomberos llega muy rápido. Así que llamar y efectivamente nosotros vamos a estar ahí en 3, 4 minutos, no creo que sea más. O sea, la respuesta hoy día del Cuerpo de Bomberos de Santiago es rapidísima y nosotros estamos constantemente, tenemos una central telefónica que funciona perfectamente, nuestras operadoras están capacitadas para derivar a la atención de la emergencia, así que como consejo general, no yendo a las particularidades, llamar a bomberos y esperar que lleguen, que ellos son los que saben sobre la emergencia. Los cuerpos de bomberos de otros lugares del país, o lugares más bien alejados, ¿se tendría que contactar con ustedes, con el Cuerpo de Bomberos de Santiago, para poder realizar estas capacitaciones y así ellos también contar con el material necesario para enfrentar estas emergencias? Es correcto. Es súper importante lo que mencionas porque el gas natural no es de Santiago, obviamente. Hoy día el gas natural está llegando desde la zona central de Chile, va a llegar desde La Serena hasta Osorno. Los camiones que transportan este gas natural licuado, que viene en estado criogénico, que es una particularidad del producto bastante importante, va a menos 160 grados. No es el gas licuado de los balones, sino que tiene características bastante especiales. En estado criogénico es un producto un poco más difícil de manejar, por ende, la cadena de suministro, todos los eslabones, desde que llega el barco en Quintero hasta que llega, por ejemplo, a un cliente en Osorno por camión, toda esa cadena, nuestros bomberos, los bomberos de las otras comunas, es importante que sepan cómo reaccionar ante una emergencia. Y nos imaginamos que también en el mismo resguardo, ¿no? En el traslado de estos camiones, se pueden producir también situaciones que pueden generar riesgo para las personas que tanto transportan como también las que rodean. Evidente. Obviamente los camiones se transportan por las carreteras y las carreteras obviamente están sujetas a accidentes o imprevistos y por eso es importante que cada uno de los bomberos del país que tenga en el ámbito de su acción relevancia o inherencia en el uso de los camiones, el paso de los camiones, es que esté capacitado y por eso este simulador está a disposición de todos los bomberos de Chile. Estábamos revisando imágenes precisamente de este simulacro, es el primero que se hace en nuestro país. ¿Cómo resultó? ¿Cómo fue la experiencia? Fue bastante bueno. Nosotros, fue la inauguración formal, hoy día entregamos básicamente a la comunidad este simulador, está en servicio a partir de hoy día. Y resultó bastante bien. Usar el gas en estado criogénico siempre es complicado y afortunadamente salió perfecto. Agradecer a obviamente a las empresas que nos apoyaron, a los bomberos que estuvieron ahí en el simulacro, estuvieron preparando los manuales. Fuimos a Houston, fuimos a capacitarnos con los bomberos de Estados Unidos, vimos cómo nos hacían las clases, vimos sus manuales, los perfeccionamos, los adoptamos, los chilenizamos y hoy día estamos en condiciones de ofrecer un producto preparado para Chile y Sudamérica. Muy bien, pues, capitán, le agradecemos entonces por estar junto a nosotros, por entregarnos esta noticia muy importante para la prevención también y enfrentar las emergencias de gas natural licuado. Muchas gracias a ustedes y bueno, es importante, Bomberos de Chile siempre está pensando y su máxima preocupación es estar capacitados al 100% para responder las emergencias que varían día a día y cada vez son más complejas, así que muchas gracias por la invitación. Gracias, que esté muy bien. Hacemos pausa comercial en Esto es Noticias, volvemos enseguida con más, no se vaya. Desde ahora con tu prepago Claro, tu recarga dura mucho más. Recarga y habla hasta 60 minutos, además navega por 30 días en Facebook y Twitter o chatea por WhatsApp sin gastar tu saldo. Que tu recarga dure más con Claro es posible. Los trabajadores de la Junta Nacional de Jardines Infantiles iniciaron un paro nacional de actividades. 3 días de movilización, comenzando desde hoy, por la entrega de recursos adicionales y exclusivos para el aumento de los grados de los funcionarios, pero que generó la molestia de las autoridades y de los papás de miles de niños que no podrán asistir a sus actividades habituales. Estamos con Giovanna Salinas, directora del Consejo de Trabajadores de la CUT, del área de educación. Giovanna, muchas gracias por estar junto a nosotros. Muchas gracias a ustedes por dar este espacio también para poder manifestar el apoyo a nuestros trabajadores de la JUNJI, ya que ellos, frente al incumplimiento del acuerdo
de encasillar a los trabajadores, de asignarles grado, y eso significa efectivamente mejorar sus condiciones laborales, ya que es una promesa no tan solo del acuerdo que se firmó, sino que una promesa de la Presidenta de la República, donde asegura también de que van a mejorar los sueldos y a regular los sueldos de la educación, y sobre todo de la educación que tiene que ver con la primera infancia, o sea, de los niños de 0 a 5 años. Entonces, efectivamente, queremos dar el respaldo rotundo a esta manifestación que hacen las compañeras, ya que los recursos efectivamente no pueden seguir limitándose para el tema de la educación, que es una promesa que efectivamente se está dando junto de lo que es la reforma de la educación. Giovanna, ¿creen ustedes que esta medida de presión servirá de algo? Se lo pregunto por lo que ocurrió durante estas 4 semanas con el registro civil, que a pesar de los graves inconvenientes que ha generado a los usuarios, el gobierno ha dicho que no conversará con trabajadores movilizados, a pesar de que, según los mismos funcionarios, habían compromisos adquiridos. Yo creo que las medidas son necesarias, porque lamentablemente los trabajadores, para poder cumplir con sus demandas, tienen que salir a la calle, porque nada ha sido gratuito en la historia que llevamos los trabajadores organizados. Pero sí, yo creo que aquí hay una diferencia, porque cuando hablamos de reforma de la educación, estamos hablando de condiciones de enseñanza. Y frente a las condiciones de enseñanza, también se incorporan lo que tiene que ver con los aspectos económicos, de cómo se le están pagando, cómo estamos reclutando a los trabajadores en la educación. Si queremos también mejorar los procesos de enseñanza, también tenemos que mejorar las condiciones. Y las condiciones justamente tienen que ver con la infraestructura, con nivelación de sueldo. No podemos entender de que los trabajadores que trabajan en el sector público, y sobre todo en el área de educación inicial, que es la educación preescolar, sean los peores pagados en el servicio público. Entonces, una promesa que se cumplió de encasillamiento, de mejorar las escalas para poder mejorar las remuneraciones de los trabajadores, se ha cuestionado entendiendo de que si hay una reforma que tiene que ver con reclutar más recursos, era para la educación. Y en virtud de lo mismo, se está condicionando un aspecto súper importante, que es la educación inicial. ¿hay posibilidades de que este paro se transforme en indefinido? Se lo pregunto precisamente por el ejemplo del registro civil, donde ya tenemos 4 semanas de paro y ni siquiera las autoridades se han sentado a conversar con los trabajadores diciendo que ya no hay más recursos adicionales. ¿Por qué deberían haberlos entonces para la Junji? Bueno, porque la Junji, como centros educacionales, estamos hablando de reforma. Para la reforma hay dinero, porque la asignación de recursos que hicieron desde Hacienda y como compromiso de gobierno es que la educación se va a mejorar, así como se va a mejorar la carrera, se está mejorando la carrera docente, donde los trabajadores de la educación general van a mejorar sus condiciones, porque también tiene que ver con cómo los trabajadores, frente al proceso de evaluación, de mejores procesos de enseñanza, van a haber mejorado sus condiciones laborales y económicas. También se tienen que incorporar a la Junji, que también es parte de la reforma, es parte del compromiso de mejorar la educación de aquí para adelante. Entonces, tiene que ver con que los recursos están asignados en mejorar la educación. Sí, por eso mi pregunta inicial hacia la educación universitaria. Por eso mi pregunta inicial, en estos 3 días que ustedes van a estar movilizados, ¿tienen algún tipo de señal por parte de la autoridad del Ministerio de Educación o de la misma Junji de sentarse a conversar, o ustedes van a esperar a que pasen estos 3 días para ver si es que van a iniciar una movilización indefinida? Se lo pregunto porque los papás son los que están muy preocupados sobre lo que va a ocurrir con sus hijos. Ya me imagino se están organizando para hoy, mañana, pasado, pensando en lo que podría ocurrir la próxima semana. Yo creo que la voluntad va a tener que estar. Y va a tener que estar por el hecho que sería inconsecuente o incoherente de que si hay recursos para la reforma, aquí tenemos un hecho concreto, que el tema del encasillamiento de los trabajadores tiene que ver con la reforma. Eso es un planteamiento básico con respecto a lo que nosotros estamos viendo como trabajadores de la educación. Y por eso está la carrera docente que se establece como mejores condiciones, y también el encasillamiento de los trabajadores de la Junji, que ellos están pidiendo el encasillamiento con compromiso, que en este momento no se está cumpliendo,
es la inconsecuencia que hay. ¿Por qué? Efectivamente se le está negando un acuerdo que está no tan solo establecido en documentos, sino que está establecido en una política mayor que tiene que ver con la reforma. ¿Quién firmó ese acuerdo, Giovanna? ¿Quién firmó por parte de la Junji o del Ministerio de Educación ese acuerdo para que finalmente se haga respetar por parte de los mismos trabajadores? O sea, si aquí hay un acuerdo, los que firman el acuerdo tiene que ver con la Hacienda, y Hacienda es el que entrega el presupuesto. O sea, ¿el ministro de Hacienda es el que tiene que responder por este tema? Los recursos que tienen que llegar, que tienen que salir de Hacienda hacia los proyectos que tienen que ver con la educación. ¿Hubo conversaciones previas al inicio de esta movilización para que el gobierno efectivamente cumpliera con este compromiso? O sea, yo tengo entendido de que cualquier trabajador organizado primero tiene acuerdos, conversaciones, y cuando las conversaciones se están agotando y las respuestas no son positivas, por supuesto, la única acción concreta que tienen los trabajadores y más potente es salir a la calle a poder concretar lo que ellos habían acordado anteriormente. Pero yo de verdad siento, como de todo lo que hemos estado viviendo, los procesos de reforma y de que cómo nosotros vamos a mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, no tan solo de educación inicial de la Junta, sino de todos los trabajadores de la educación, es que hay un compromiso en el cual se le están designando recursos y no se pueden ver delimitados en este momento en una situación sumamente concreta que tiene que ver con mejorar las condiciones laborales y de enseñanza de los niños. Muy bien, pues Giovanna, le queremos agradecer, disculpe, sí, le agradecemos, Giovanna, por su tiempo, por conversar junto a nosotros. Lamentablemente el tiempo acá en el Esto Noticias se nos acaba, pero desde ya agradecerle por este contacto. Ya, muchas gracias. Que esté muy bien, buenas noches. Hasta luego. Durante estos días entonces se valora la continuidad de la movilización de las trabajadoras de la Junji. Nos despedimos agradeciéndole por estar junto a nosotros, invitándolos a continuar en la sintonía de UCB Televisión. Que esté muy bien, hasta mañana.